¿Qué tal? Les doy la bienvenida a nuestra cuarta sesión de la materia de matemáticas del curso propedéutico para la Facultad de Medicina. En esta sesión vamos a revisar algunas nociones relacionadas con proporciones, razones, porcentajes en el contexto de la medicina. Bien, para empezar, vale la pena entender qué es lo que en matemáticas, a qué nos referimos en matemáticas cuando hablamos de una razón. En esta sesión, en este video, vamos a hablar sobre distintas formas o distintos contextos en los que aparece una razón. Entonces vamos a tratar de identificar y representar razones, proporciones y porcentajes en este contexto. Bien, ¿qué es una razón? Esta palabra, pues, la utilizamos quizá en otros contextos eh, fuera del ámbito matemático. Sin embargo, bueno, en matemáticas específicamente, lo que entendemos por razón es una comparación entre dos cantidades que tienen esta forma, una división tal cual, una cantidad A comparada contra otra cantidad B, ¿no? Por ejemplo, en un hospital, por ejemplo, podríamos calcular la razón entre hombres y mujeres, haciendo la división de la cantidad de hombres dividido por la cantidad de mujeres. Y esto nos podría dar una idea, por ejemplo, de cuánta cantidad de hombres hay más que mujeres. Por ejemplo, si en un estudio, en un hospital, tenemos, por ejemplo, 20 hombres y 10 mujeres, la razón de hombres sobre mujeres de 20 sobre 10 nos daría 2, lo cual indicaría que hay el doble de hombres que de mujeres, ¿no? O sea, normalmente, pues, cuando queremos estudiar proporciones, las razones aparecen, las divisiones aparecen de forma natural. Justo en ese contexto, ¿qué es una proporción? La palabra que acabo de mencionar, ¿qué es una proporción? Bueno, una proporción es una división, es una razón donde el numerador está incluido en el denominador. Es decir, una proporción es una división de la forma parte, una parte dividido por el total, dividido por el todo. Por ejemplo, la proporción de pacientes que responden a un tratamiento. Obviamente, digamos, de la totalidad de pacientes, estamos nosotros considerando una parte que está incluida en esa totalidad, únicamente los pacientes con una mejoría. Esta idea, pues, el hecho de dividir una parte, dividirla por el todo, de entrada, pues, implica que el resultado de esta razón es menor o máximo 1, ¿cierto? Supongamos que tenemos un estudio donde estamos probando un cierto tratamiento en una cantidad, no sé, de 100 pacientes. Y de esos 100 pacientes, el total de pacientes, los 100 pacientes, presentan mejoría. Entonces, la división de pacientes con mejoría dividido por el total de pacientes da 1, siendo pues el valor máximo. Si, por ejemplo, de los 100 pacientes, 50 presentaron mejoría, entonces la división de 50 sobre 100 daría justo un resultado de 0.5, lo que indicaría pues que la mitad, solamente la mitad, presentaría mejoría, ¿no? Entonces, cuando hablamos de proporciones, hay incluida una razón, hay una división, pero tiene esta característica que el todo es, digamos, lo que divide, ¿no? Es el divisor, el denominador, pues, de la división, mientras que el numerador es una parte de esa totalidad, de modo que, repito, el resultado siempre es menor o igual que 1, ¿vale? Ahora, normalmente en estudios cuando estamos entregando resultados de algún estudio, de algún análisis,
este mismo ejemplo, ¿no? De la totalidad de pacientes en el estudio, ¿cuántos presentaron mejoría? Normalmente se presenta en porcentaje que, digamos, permite, pues a lo mejor interpretar un poco más en términos de una población más grande. La palabra porcentaje, tanto por ciento, como insisto, la palabra lo indica, se mide siempre sobre 100%, ¿no? Entonces, un porcentaje tal cual es una proporción multiplicada por 100. Si, por ejemplo, tenemos un estudio donde hay, por ejemplo, 30 pacientes y de esos 30 pacientes, 10 presentaron mejoría, entonces la proporción, digamos, sería de 10 sobre 30, lo cual da una proporción de un tercio, pero un tercio multiplicado por 100, bueno, un tercio, si hacemos la división, es 0.33333 periódico, ¿cierto? Entonces, insisto, si ese fuera el caso, una cantidad de pacientes totales, 30 pacientes, de los cuales 10 presentaron mejoría, la proporción sería de un tercio, 0.33, pero al multiplicarlo por 100 tendríamos 33.3%. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que de cada 100, aunque no hayamos calculado con 100, sino con 30, de cada 100 mejoran 33 pacientes, ¿no? Entonces, el presentarlo en forma de porcentaje, digamos, permite un poco más fácil interpretar los resultados de un estudio, de una proporción en general, ¿no? Por ejemplo, el 80% de los pacientes mejoró después de 2 semanas. El 80% quiere decir que 80 de cada 100, 8 de cada 10, ¿no? O sea, se puede llevar a distintas proporciones. Entonces, ¿cómo calculamos un porcentaje? Pues tal cual es una proporción, por ejemplo, siguiendo este mismo caso, pacientes con mejoría dividido por total de pacientes, es una proporción multiplicada por 100, se convierte en un porcentaje. ¿Ok? Bien, ahora, pues siempre que hablamos de proporciones o de cantidades proporcionales, siempre aparecen por ahí algunos términos como proporción directa, proporción indirecta. ¿A qué nos referimos con eso? Bueno, cuando hablamos de una relación de proporcionalidad directa, estamos hablando de una relación entre dos magnitudes, digamos una magnitud X y otra magnitud Y. Ajá, una relación entre dos magnitudes X y Y, en la que cuando una aumenta o disminuye, digamos, bueno, cuando una aumenta, la otra aumenta también. O bien, cuando una disminuye, la otra disminuye también. Cuando se comportan de la misma manera, si una aumenta, la otra aumenta, si una disminuye, la otra también, estamos hablando de proporcionalidad directa, ¿ok? Ahora, esto, digamos, dicho así en castellano, pues esa es la idea, ¿no? Dos relaciones que se comportan de la misma manera, aumentan ambas o disminuyen ambas. Pero en términos matemáticos, esto también se puede expresar. En términos matemáticos, lo expresamos con la igualdad y igual a k por x. Insisto, si tenemos dos magnitudes, una x y una y, que cambian directamente proporcional, entonces tarde o temprano por ahí aparece una constante de proporcionalidad, que en esta expresión es justo la letra k, y esa constante de proporcionalidad indica precisamente cuál es la proporción en que se relacionan de forma directa. Piénsenlo, si la expresión está escrita como y igual a k entre x, esa constante k, bueno, como su nombre lo indica, pues es una constante, no varía,
De modo que, por ejemplo, supongamos que la constante K vale 2. Querría decir que conforme la X aumenta, la Y aumenta también, pero aumenta al doble. Si X vale 1 y la K, por ejemplo, vale 2, entonces la Y vale 2. Si X vale 2, entonces la Y vale 4. Si X vale 3, la Y cambia a 6. Es decir, conforme X aumenta, Y aumenta, aumenta al doble. Esa constante K indica, pues, cuál es la proporción en la que cambia una con respecto a la otra. K es la constante de proporcionalidad y es positiva si ambas magnitudes crecen juntas, X y Y. ¿Sale? A ver, pongamos algún ejemplo. Miren, supongamos que la dosis de un medicamento que se calcula en función del peso corporal del paciente es proporcional al peso del paciente, ¿no? O sea, que si el peso de una persona, o bueno, si tenemos 3 personas con distintos pesos, los ordenamos, ¿no? La persona A tiene el menor peso, la persona B tiene un peso mayor y la persona C tiene el peso más grande. Entonces, obviamente, entre más grande sea el peso del paciente, mayor dosis necesitará. En este caso, la constante K es una constante positiva que, por ejemplo, supongamos que esa constante K vale 2 miligramos por cada kilogramo, ¿no? Si K representa esa constante, 2 miligramos por cada kilogramo, 2 miligramos de medicamento por cada kilogramo de peso del paciente, entonces un paciente de 50 kilogramos recibe 100 miligramos de medicamento y uno de 80 miligramos, un peso más grande, por lo tanto recibe una dosis más grande, al doble. Al doble, digamos, si son 50 kilogramos del paciente, recibe 100 miligramos y si pesa 80 kilogramos, recibe 160, ¿no? Esta constante K entonces indica cómo es que conforme va aumentando el peso, va aumentando también la dosis. Ahora, el caso contrario, el caso de proporcionalidad inversa, más o menos también esa palabrita nos hace, digamos, suponer a qué nos referimos. Dos magnitudes se dice que son inversamente proporcionales si el producto de ambas es constante. O sea, quiere decir esto, tiene como consecuencia que si una aumenta, la otra disminuye. Por eso la palabra de proporcionalidad inversa. Piénsenlo, dos magnitudes son inversamente proporcionales, lo digo una vez más, si el producto de ambas es constante. En términos matemáticos, lo que estoy diciendo es esta expresión que está aquí en pantalla, X por Y, el producto de ambas, es una cierta constante K, ¿sale? Entonces, bueno, si las parejas de ambas, o sea, las parejas formadas por estas dos variables, por estas dos magnitudes variables, X y Y, digamos, verifican esta igualdad, ¿sale? K, en este caso, pues juega nuevamente el papel de constante de proporcionalidad, mientras que X y Y, pues son las dos magnitudes variables. Piénsenlo, si el producto de ambas magnitudes X y Y permanece siempre constante, entonces un simple despeje de esta expresión resulta en esta expresión que tenemos acá. Y igual a K sobre X. Si de aquí pasamos dividiendo la X, entonces resulta que es decir lo mismo que Y es igual a K entre X. Y esto, como ya decía, piénsenlo, entre más grande sea la X, como está dividiendo aquí a una constante, entre más grande sea la X, más pequeñita es la Y. En eso consiste la proporcionalidad inversa, lo digo una última vez. Si una de las magnitudes aumenta,
entonces la otra disminuye, ¿vale? Bien, ahora, estas ideas, digamos, de magnitudes que son proporcionales y que tienen esta relación de proporcionalidad inversa o directa, aparece normalmente en problemas de, por ejemplo, de soluciones, me refiero ¿cómo se llama? A disolver algún compuesto en algún líquido, por ejemplo, en cuestiones de tratamiento, saber si el peso es, perdón, si la dosis del medicamento es proporcional al peso, si la cantidad de tiempo de un cierto tratamiento es proporcional a la cantidad de daño que haya sufrido cierto paciente, ¿no? Aparecen en este contexto. ¿Cómo es que podemos identificar? Pues bueno, por ejemplo, aquí la concentración de un medicamento en la sangre después de una dosis única puede ser inversamente proporcional al tiempo que pasa si el metabolismo es constante. Esta idea de inversamente proporcional siempre, tarde o temprano, está involucrada con una cosa crece mientras que la otra disminuye. En este caso, estamos representando con la letra C la concentración de un medicamento en la sangre y este simbolito, como lo veíamos en la sesión pasada de funciones, este simbolito representa que esa concentración depende del tiempo. Si el metabolismo es constante, entonces esta K representa al metabolismo constante y claramente entre más grande sea T, entre más tiempo pase, entonces esa concentración disminuye. Ya está, ese es el tip, ¿no? Esa es la pista para saber cuándo estamos ante proporcionalidad directa o proporcionalidad inversa. Si una crece y mientras la otra crece, es directa. Si una disminuye mientras la otra crece, entonces es inversa. ¿Sale? Ahora, normalmente se utiliza esta, esta regla que conocemos desde siempre y que ya más o menos habíamos platicado, a lo mejor no tal cual con estas palabras, de la regla de tres. Habíamos platicado sobre ella prácticamente en la primera sesión, donde hablábamos de cómo hacer despejes y cómo resolver ecuaciones de primer grado. Bueno, la regla de tres no es más que eso, es una ecuación de primer grado que permite, digamos, obtener valores cuando tenemos problemas de proporciones, obtener valores por medio de un simple despeje. Es un método, tal cual, es una técnica que utilizamos para resolver este tipo de problemas y más o menos está resumido en esta idea. A ver, si yo tengo dos magnitudes que están relacionadas, por ejemplo, A relacionada con B, entonces esa proporción permanece, ¿sale? Esa proporción permanece para distintos múltiplos. Por ejemplo, A está relacionado con B, como C está relacionado con X. Por ejemplo, supongamos que B vale 4 y A vale 2. Entonces, 4 entre 2 es 2. Están relacionados por esa proporción del doble, digamos, ¿no? En este caso, la constante K sería la constante de proporcionalidad 2. Ahora, si de pronto por acá tengo que 4 entre 2 es 2 y por aquí tengo cierto valor dividido por 3, también debería de darme 2. Entonces es una incógnita muy sencilla de resolver. Si quiero saber qué numerito X está relacionado con C de esa misma proporción, qué numerito estaría relacionado con el 3 de la misma manera que el 4 está relacionado con el 2, entonces se hace un simple despeje. Así, simplemente pasamos la C multiplicando de este lado y en eso consiste la regla de 3.
si 4 dividido por 2 es lo mismo que x dividido por 3, entonces para encontrar la x simplemente despejamos. Y ya está. Esta expresión, x igual a c por b entre a, es tal cual siempre el resultado de la regla de 3. Creo que sería mucho más claro si ponemos un ejemplo. Por ejemplo, de cierto antibiótico se indica una dosis de 15 miligramos por cada kilo de peso corporal. ¿Cuántos miligramos debería recibir un paciente de 72 kilos? Bueno, como entre más peso se indica más dosis, entre más peso, entre más masa corporal tenga el paciente, es mayor la dosis, entonces estamos hablando de proporción directa. Aumenta el peso, aumenta la dosis. Sería inversa si entre más peso, entre más masa corporal, la dosis fuera más pequeñita. Eso sería proporción inversa. En este caso, estamos ante un ejemplo de proporción directa y más o menos la cosa dice así. Se supone que son 15 miligramos de medicamento por cada kilo de masa corporal del paciente. Es decir, el 15 miligramos está relacionado con el 1. Son 15 miligramos por cada kilogramo de masa corporal. Entonces, en este caso, ¿cuál será el número que se relaciona bajo esa misma proporción con el número 72? Es decir, si son 15 miligramos por cada kilo y el paciente pesa 72 kilogramos, ¿cuántos miligramos de medicamento será la dosis indicada? Si se fijan, la idea es encontrar un numerito que dividido por 72 resulte en el mismo valor que dividir 15 entre 1. ¿Qué hacemos? Pues un despeje. 72 kilos lo pasamos multiplicando para el otro lado y queda este despejito, 15 entre 1 multiplicado por 72. Como pueden ver, incluso las unidades se cancelan, kilogramo arriba, kilogramo abajo, y lo único que hay que hacer es multiplicar 15 por 72, en este caso dividido todo por 1, pues ya está, 15 por 72 nada más, siendo el resultado 1080. 1080 miligramos es la dosis adecuada para 72 kilogramos de masa corporal. Pueden verificar ustedes que así como 15 entre 1 es lo mismo que 1080 entre 72. La proporción es la misma. ¿Ok? Esto es tal cual la regla de 3, es una simple aplicación de un despeje, de resolver una ecuación de primer grado. Y ayuda, en este contexto, ayuda a entender proporciones, ¿vale? Otro contexto en el que aparecen estas ideas de proporciones y de la regla de 3 es en el contexto de la conversión de unidades. Es frecuente encontrarnos con problemas donde trabajamos con distintas unidades que finalmente miden lo mismo. Por ejemplo, unidades que miden masa, miligramos, kilogramos, gramos, microgramos. Miden lo mismo, miden masa, pero están en unidades diferentes, en escalas diferentes, digamos, ¿no? Litros, mililitros, decilitros, miden lo mismo, miden volumen, solo que están en escalas diferentes. Entonces, cuando queremos hacer cálculos entre medidas bueno, entre unidades que miden lo mismo, pero que son distintas unidades, pues normalmente nos interesa uniformar las unidades, trabajar todo con litros, o sea, aunque tengamos mililitros, litros, decilitros, todo convertirlo a una sola unidad, todo convertirlo a mililitros, por ejemplo. O si estamos trabajando con kilogramos, gramos, microgramos, probablemente nos convenga convertirlo todo a gramos para que las cuentas uniformes, ¿no? Las unidades uniformes permitan hacer fácilmente y correctamente las operaciones. Entonces,
¿A qué me refiero, pues, con conversión de unidades? Pues consiste en transformar una medida expresada en una unidad a otra unidad diferente, pero que equivalga. Por ejemplo, si estoy trabajando con litros y mililitros, nosotros sabemos que un litro equivale a 1000 mililitros. Entonces, podemos jugar con esas unidades, convertir todos los litros a mililitros o convertir los mililitros a litros. Uh, Son medidas distintas, pero que equivalen, ¿no? ¿Cómo es que hacemos esto? Bueno, normalmente buscamos un factor de conversión, ¿no? O sea, es una fracción, es una división, es una razón, ¿no? Que representan los términos de esta fracción, tanto numerador como denominador, representan exactamente lo mismo, solo que en unidades diferentes, como ahorita mencionaba, litros y mililitros. Sabemos que un litro son 1000 mililitros. Entonces, ¿están de acuerdo que si yo divido un litro entre 1000 mililitros, pues el resultado es 1, porque representan lo mismo, solo que en unidades diferentes? Entonces, esa fraccioncita, un litro dividido por un mililitro, que, repito, equivale a 1, es lo que llamamos un factor de conversión. Entonces, la idea es, ¿no?, seleccionar los factores de conversión adecuados para convertir todas las unidades. Ahorita vamos a mostrar un ejemplo. Esto, pues, insisto, como decía hace ratito, es útil, es importante para poder ajustar dosis, para analizar datos de manera uniforme, ¿no? Con unidades uniformes. Por ejemplo, conversión de unidades, ¿no? Convertir 0.5 gramos de un medicamento a miligramos para recetar ahí para la administración, ¿vale? Identificar, en primer lugar, ¿no?, el proceso, cómo se hace esta conversión. Lo primero que hay que hacer es identificar los factores de conversión suficientes para llegar a la unidad deseada. En este caso, queremos convertir todo de gramos a miligramos. Entonces, sabemos que un gramo equivale o está formado por 1000 miligramos. Entonces, como un gramo es igual a 1000 miligramos, si 1000 miligramos lo paso dividiendo, entonces me da 1 el resultado, ¿no? Lo mismo si un gramo lo paso dividiendo para el otro lado, esta división me da 1, ¿vale? Porque representan lo mismo. Vale, entonces, una vez que ya tenemos nuestro factor de conversión, en este caso, este es el factor de conversión, 1000 miligramos dividido por un gramo. Ese factor de conversión lo multiplicamos por la cantidad que queremos convertir. En este caso, como la idea es convertir 0.5 gramos a miligramos, hacemos la multiplicación y pues obviamente la idea es cancelar las unidades que están arriba y abajo, ¿no? O sea, el factor de conversión que utilizamos, justo lo seleccionamos para poder cancelar las unidades que queremos eliminar. Por ejemplo, también es verdad, de hecho lo dije al inicio, así como un gramo es igual a 1000 miligramos, hay dos equivalencias válidas. 1000 miligramos dividido por un gramo, que es el factor que estamos usando, pero también sería válido hacerlo al revés y decir que un gramo sobre 1000 miligramos también me da 1. ¿Por qué no estoy usando ese factor de conversión, un gramo dividido por 1000 miligramos? Porque ese factor de conversión no me cancela las unidades. Sí, tener miligramos arriba y gramos abajo, cuando hago la multiplicación por esta unidad que son gramos, los gramos de abajo del factor con los gramos de arriba de la unidad que quiero convertir se cancelan. Y entonces simplemente tengo que hacer la multiplicación de los números, 1000 por 0.5, que me da 500, y las unidades que sobreviven son precisamente las unidades a las que quiero llegar. 1000 miligramos por 0.5 me da 500 miligramos y listo. 0.5 gramos equivale a 500 miligramos, ¿vale?
Ese es el truco. Entonces, bueno, todas estas ideas que propusimos a lo largo de este video, vamos a tratar de juntarlas en este ejemplo. Miren, supongamos que estamos intentando preparar una solución al 5% de glucosa con 2 litros de agua destilada. A ver, 5% de glucosa en 2 litros de agua. Bueno, empecemos por notar que 1 litro, ya lo venía diciendo desde hace rato, equivale a 1000 mililitros. Por lo tanto, tanto es válido hacer 1 litro sobre 1000 mililitros como este cociente, 1000 mililitros entre 1 litro. El resultado de esto es 1 porque ambos términos equivalen. Bueno, entonces estamos convirtiendo los litros a mililitros. Bien, ahora se supone que en nuestro caso tenemos 2 litros, por lo tanto, usando este factor de conversión, pues simplemente 2 litros son 2000 mililitros de agua destilada. Eso es lo que tenemos. Ahora, ojo, como se indica en la solución, está al 5%. ¿Qué quiere decir? Que son 5 gramos por 100 mililitros, ¿sale? 5% indica que son 5 gramos por cada 100 mililitros. Así como ya nuestros 2 litros lo tenemos convertido a mililitros, entonces la cantidad X de gramos de glucosa que se deben añadir al agua destilada está dada por 5 gramos por 100 mililitros. Si la concentración es de 5 gramos por cada 100 mililitros, ¿cuántos gramos debiera haber en 200 mililitros? Deben de guardar la misma proporción, los mismos 5%. Entonces, hacemos una regla de 3. Si 5 gramos hay en 100 mililitros, ¿cuántos gramos hay en 2000 mililitros? Hacemos un despejito. 2000 mililitros lo pasamos multiplicando para el otro lado y nos queda finalmente que la cantidad de gramos que vamos a utilizar son 2000 por 5 entre 100. Como pueden observar, las unidades se cancelan, mililitro arriba con mililitro abajo, se cancelan. Lo que sobrevive es 2000 por 5 entre 100, que da como resultado 100. Y esto está en gramos, que es la unidad que sobrevive después de hacer las cancelaciones pertinentes. Así pues, si en una solución al 5% de glucosa se tienen 5 gramos por 100 mililitros de agua, entonces para una solución de 2 litros se requieren 100 gramos y la proporción permanece. 100 gramos de glucosa por cada 2000 mililitros sigue estando a una concentración de 5%. Muy bien, pues bueno, espero que estas ideas hayan quedado claras. Hoy revisamos las ideas de proporcionalidad directa, proporcionalidad inversa, y en cualquiera de los casos, si queremos resolver algún problema relacionado con proporción directa o inversa, siempre que hablamos de proporciones, siempre aparecen porcentajes, no dejan de ser proporciones, como pueden ver aquí, el 5% representa una proporción específicamente sobre 100 y siempre solemos utilizar la regla de 3 para resolver este tipo de problemas de proporción. Recuerden que una proporción directa implica que si una magnitud crece, la otra también. Si una decrece, la otra también.
Y para proporcionalidad inversa, si una magnitud crece, la otra decrece. Ese es el resumen de nuestra cuarta sesión sobre proporciones. En la plataforma encontrarán problemas relacionados con estos dos tipos de proporciones, con porcentajes y con el uso de la regla de 3. Estaré al pendiente de sus dudas. Si tienen algún comentario, los espero en el foro de la plataforma. Espero que tengan una buena tarde, una buena noche. Hasta luego.